Bueno, buen día, vamos a iniciar la clase de hoy, 15 de mayo, ¿no? Como siempre, vamos a esperar un par de minutitos primero para que se conecten los Buen día, doctor. compañeros. Buen día y hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat grupal, ¿no? Nos vamos a dar los 2 minutitos de rigor, hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente. Hola. Bueno, entonces vamos a estar retomando, ¿no? Ya habíamos visto lo que es la obligación y la deuda tributaria, la diferencia entre ambas y estábamos revisando las formas, cómo se extingue o cómo se cumple a cabalidad con la obligación tributaria, ¿no? En este caso, a la ley, nuestro código tributario establece 5 formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y cuando hablamos de la obligación tributaria, recordemos el concepto y estamos hablando, ¿verdad?, del tributo determinado sin los recargos. Entonces, estas formas de extinción, ¿no? Tenemos que tenerlas presentes como que eliminan el tributo determinado, ¿verdad? Porque por eso se llaman formas de extinción de la obligación tributaria. Eso dice el Código Tributario en su artículo, creo que 51 y siguientes, ¿no? Ya nos hemos pasado, acá está. ¿Eh? Entonces dice forma de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a la obligación tributaria, estamos haciendo referencia al tributo determinado. Entonces, esto no afecta, estas formas de extinción no afectan solamente a los recargos, sino que no es como el perdonazo, ¿verdad? Solo ya, 100% de multas no pagues, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama perdonazo tributario si no afecta el tributo? ¿Eh? Que se llama perdonazo de multas, pues. Y entonces, pero acá, como vemos, estas formas tienen que extinguir el tributo, no solo tienen que afectar la multa, sino el tributo determinado, ¿no? Y estábamos viendo la primera, que era el pago como la forma más idónea de extinguir cualquier obligación de índole patrimonial, ¿no? Y entre ellas también la obligación tributaria, ¿no? Entonces, como señala la ley, se extingue con el pago total de la deuda. ¿No? También estábamos viendo un poco de la subrogación de pago, ¿no? Que es solamente la sustitución del obligado por ley, o sea, del sujeto pasivo establecido en la norma de corte tributaria, ¿no? Como el obligado para pagar el tributo. Entonces, esta subrogación quiere decir que un extraño a la relación jurídico-tributaria, o sea, al, uno que no es el contribuyente determinado por ley, va a efectuar el pago de los tributos de este contribuyente, ¿no? Entonces, dice previo conocimiento del deudor, subrogándose el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales, ¿no? Bueno, puedo subrogarme, ¿no? Por ejemplo, cuando me compro un inmueble con deuda tributaria, ¿no? Eh, y bueno, algunos dirán, pero para tramitar necesitas los impuestos pagados, ¿no? Y solamente necesitas el último impuesto, ¿no? Ahora, si vas a sacar plano, ya necesitas los últimos 5, ¿no? Pero la deuda tributaria puede ser de 8 años, ¿no? Entonces, puede ser que todavía adquieras con deuda tributaria, ¿no? Para tramitar, paga los últimos 5 y listo. Y si es que tienes plano aprobado, ¿no? Entonces pagas solamente el último y con eso realizas tu trámite administrativo, cambias de nombre y eres dueña de un inmueble que tiene deuda tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Te has subrogado vos la deuda, ¿no? No eras vos, ¿verdad? El deudor era el anterior propietario, ¿no? Porque
como señala también en la norma, ¿verdad? En el artículo 13, la relación jurídico-tributaria es de carácter personal, ¿verdad? Pero se asegura con una garantía patrimonial, que en este caso era el inmueble, que es el que genera la deuda. Entonces, tú has adquirido el inmueble, te has subrogado la deuda, has sustituido al deudor. Cuando tú no eras deudor, ni siquiera estabas en proyecto de que puedas pertenecer a esta relación jurídico-tributaria, ¿no? Entonces, estábamos viendo eso, ¿no? Y los efectos de esta subrogación, ¿no? Que cuando una persona le sustituye al deudor, entonces el deudor se va a liberar de la deuda, ¿no? En el caso del ejemplo, ¿verdad? La administración tributaria ya no le estaría persiguiendo al, al deudor, ya no estaría afectando su patrimonio al que estaba determinado como sujeto pasivo, ¿no? Porque yo me he comprado el inmueble a sabiendas de que tenía deuda tributaria. No, no, eh, porque bueno, es algo que se averigua antes de realizar esta clase de negocios, y que además, digamos, en el contrato o se establece que estoy en conocimiento de la deuda tributaria, o si no se da una garantía, se dice eh, que el vendedor garantiza que el inmueble no tiene deuda tributaria ni gravamen hipotecario alguno, ¿no? Pero, sin embargo, establece una garantía que se llama de evicción y saneamiento. Y eso quiere decir que él va a pagar si tiene deuda tributaria o algún gravamen lo va a correr a su cargo el levantamiento del mismo, ¿no? Pero si no tiene esa cláusula, igual van a tener que pagar ustedes, ¿no? Como compradores, hayan aceptado o no. Entonces, bueno, ahí vemos que más o menos se cambia esto del vínculo personal de la relación jurídico-tributaria y se convierte más bien en una relación de índole patrimonial que solamente eh, persigue el pago, afectando el bien y no a la persona que ha generado la deuda. Ahora, como estábamos viendo, esta subrogación libera de la deuda al sujeto pasivo determinado por ley. Y bueno, si tú pagas de manera indebida, digamos, eh, una deuda tributaria que estaba a favor de otra persona, o perdón, en contra de otra persona, entonces lo que te corresponde hacer, o tienes el derecho más bien, ¿verdad? Es de realizar una acción que se llama de repetición, ¿verdad? El- para perseguir el cobro de lo que tú has pagado indebidamente por cuenta de otra persona, ¿no? Tú has dispuesto de tu patrimonio por una obligación que el otro tenía que pagar. Entonces, le reclamas, pero no, en la vía civil, con un proceso, para que te pague lo que tú has pagado por él. Pero si no le ha pagado impuestos, ¿verdad? Que todo el mundo le tiene miedo y además afecta a los inmuebles y tiene acceso a información patrimonial, ¿qué te asegura que te va a pagar a vos en la acción de repetición en la vía civil? ¿No? Tal vez estés gastando dinero en vano, ¿no? Ahora, esto también se da, digamos, cuando uno contrata y, por ejemplo, tú contratas el alquiler, tu casa en alquiler y haces bonito todo bien el contrato y le pones una cláusula y dice que mientras dure el periodo del contrato de alquiler, el inquilino se va a hacer cargo de los pagos de impuesto al municipal a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Que se cobra de manera anual, ¿no? Y el otro acepta todo, pero llegado el momento no paga ni una vez, ¿no? Entonces se configura una deuda en tu contra como propietario que estás en el sistema, como sujeto pasivo registrado, y vienen y te notifican, ¿verdad? Con una vista de cargo, con un proceso, con el inicio de un proceso de determinación tributaria o algo así. Entonces, tú le dices, pero aquí está mi contrato y ahí dice que mi inquilino va a pagar los impuestos
mientras dure el contrato de alquiler y él sigue ahí ahorita, ¿verdad? Son 10 años ya que está de inquilino, ¿no? Y entonces eso no puede ser, no puede ser en ese caso, ¿verdad? Esta, esta obligación a la que se ha comprometido no puede ser reclamada por la administración al inquilino porque él no es el sujeto pasivo. La administración solo se dirige ante el sujeto pasivo que está llamado por ley. Entonces tu contrato no vale para la administración tributaria. No, no es que tu contrato sea nulo de pleno derecho, que es que no haya existido el anticrético o el alquiler, que no se haya cobrado, o en su caso que no exista una compra, un pago, ¿verdad? Esas cosas se mantienen válidas del contrato. Lo único que no vale es lo que de manera privada intentes contratar en relación a las obligaciones tributarias. Y eso señala el artículo 14 de nuestro Código Tributario, Ley 2492, ¿no? Cuando establece que los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, dice, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, cuando quieras de manera con un contrato privado traspasar las obligaciones tributarias, pues no se puede, ¿verdad? Porque no es agente de retención, no es agente de percepción, no es tercero responsable. Esas son las únicas figuras que pueden reemplazar, ¿no? En la obligación al deudor, ¿no? Y cuando yo me subrogue la deuda, también como habíamos visto ahora, ¿no? Entonces, estos contratos o estas cláusulas de los contratos no tienen validez para la administración tributaria, pero dice acá al final, sin perjuicio de su eficacia en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. Por lo que yo puedo reclamar en la vía de la acción de repetición ese pago o esa obligación a la que se ha comprometido pues, el inquilino y que al final he tenido que pagar yo para que no vea afectado mi patrimonio, no me rematen mi casa, no me congelen las cuentas en el banco. Y bueno, más abajo al final del artículo dice que las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado contrarias a las leyes tributarias son nulas de pleno derecho, ¿no? Yo no puedo ir a que por resolución o decreto del, por ejemplo, del Departamento Jurídico Tributario de la Alcaldía, me perdonen la deuda tributaria solamente porque soy el papá del alcalde o el hijo del alcalde, ¿no? Esa estipulación entre un sujeto de derecho privado, en este caso un contribuyente, y el Estado, que es que está representado por esta administración tributaria, que es el municipio, ¿no? Sería nula de pleno derecho, o sea, no vale, ¿no? Y los que hayan intervenido en este acto seguramente van a tener responsabilidades disciplinarias y administrativas. Ahora seguimos viendo esto, ¿no? El, los requisitos para el pago, bueno, en el ámbito formal tenemos que cumplir con el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Cualquier institución, cualquier entidad de intermediación financiera habilitada al efecto, ¿no? No se paga en las cajas de impuestos nacionales los impuestos, pues se paga en los bancos. Eh, Luego, la fecha, ¿verdad? Que está determinada eh, de acuerdo a la terminación del NID o está determinado por el cierre de gestión o trimestral o anual, ¿no? Eh, vamos a revisar eso un poco para que quede clara la idea, ¿no? Eh, a ver, ahora sí.
A ver, con este cuadro de la administración tributaria, ¿no? Hemos dicho el lugar, cualquier banco, ¿no? La fecha, de acuerdo a la terminación de tu NIT, en el caso de las obligaciones tributarias digamos, eh, a favor del Estado central, ¿verdad? Saco mi NIT, impuestos nacionales, y de acuerdo a mi NIT, lo que sea, digamos, IVA, RC IVA, IT, ¿no? Tengo que pagar hasta 13 días después o sea, la fecha de vencimiento es 13 días sumando el número de mi NIT, de acuerdo al vencimiento trimestral, anual o mensual, ¿no? Entonces, si es mensual, por ejemplo, el IVA, ¿no? Si mi NIT termina en cero, tengo que pagar máximo hasta el 13, ¿no? Si mi NIT termina en 6, tengo que pagar hasta el 19. ¿Dónde? En el banco, ¿verdad? Lugar y fecha, ¿no? Algunos impuestos se pagan de manera trimestral, pero todavía también atendiendo el número del NIT para la extinción del plazo para el pago sin recargos. Y luego están los anuales, que es el IUE, ¿no? Y también está para los impuestos municipales, ¿verdad? Que se paga gestión vencida, por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, que se paga digamos, la gestión 2020 se paga en la gestión 2021, ¿no? Y toda la gestión 2021 no tiene recargo la gestión 2020 hasta que pasa la gestión 2022 y recién empieza a cobrar la 2021 y la 2022 está en mora o empieza a tener recargos, ¿no? Entonces uno dice eh, que ahí hay una doble interpretación para iniciar el periodo de prescripción que vamos a ver más adelante aquí en la clase, ¿no? Eh, ahora, como bueno, esto ya hemos visto cómo se cumple, ¿no? Existe respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción, dice el pago, el, que se traduce en que la administración tributaria, una vez que retengan o que perciban eh, juntamente con el precio de compra, ¿verdad? Del bien o del servicio, el monto de impuestos, ya no hay obligación para el sujeto pasivo determinado por ley que fuera, digamos, al que le han retenido o del que han percibido. Y una vez efectuada la retención o la percepción, la administración tributaria se dirige contra aquel agente de percepción o de retención. Pero si se ha olvidado retener o percibir por alguna causa, entonces ambos son responsables de manera solidaria. Eso también ya habíamos visto, ya habíamos revisado en la parte de la relación jurídico tributaria. Luego, dice, la administración tributaria podrá disponer fundamentadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de obligaciones de tributos, ¿no? Lo que ha pasado en la pandemia del COVID, ¿no? Tenía que pagarse el IUE hasta el, como señala acá, ¿verdad? Hasta 120 días posteriores al cierre de gestión. ¿Qué quiere decir eso? 30 de abril, pues, ¿no? 30 días cada mes, entre 4 por 4, 120, ¿no? El mes número 4 es abril, entonces hasta el 30 de abril tienes para pagar, ¿no? Excepto si eres una de estas empresas que tiene algunas fechas determinadas, ¿no? Pero como había pandemia y nadie tenía buena economía, entonces han dicho, ya, ni modo, vamos a tener que prorrogar el pago y vamos a pagar en julio el IUE, ¿no? O vamos a cobrar en julio. Eso no ha sido de acuerdo a una ley, ha sido una resolución de la administración tributaria porque esa facultad le otorga, ¿verdad? El artículo 53 cuando señala que la administración tributaria, dice, ¿verdad? No dice una norma ni nada por el estilo, ¿no? Podrá fundamentadamente disponer prórrogas de oficio para el pago de tributos. Para el pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, documentos bancarios de pago o certificaciones expedidas por la administración tributaria, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres es válido, ¿no? Pero lo mejor es imprimir tu declaración, tu código con el que vas a ir a pagar
vas a pagar y el voucher que te entregan en gran palo a esas 2 hojas y luego llevarlo a tu archivo de tus declaraciones juradas, porque no te olvides que tienes que guardar 8 años de, de documentación tributaria, ¿no? Y para las personas que, digamos, tributan eh, o facturan varias facturas al día, como las estaciones de servicio, como algunas empresas o negocios, comercios, ¿no? Eh, 8 años de que tengas que guardar tus declaraciones, tus facturas de venta, o tus talonarios, tus facturas de compra, ¿no? Tengas que guardar tus estados financieros, no se hace de verdad un montón de documentación que, bueno, se necesita de verdad un cuarto, supongo, para guardar tanto tiempo eh, a la espera de que nos estén fiscalizando en impuestos. Ahora, también existen algunas facilidades de pago, ¿no? Puede ser que, digamos, queriendo con querer o sin querer queriendo, he cometido errores en mis declaraciones o de plano no he declarado, me he olvidado de declarar, ¿no? Pero no es una falta tan grave o no llega a un monto que que pueda ser considerado como un delito tributario, ¿no? Aunque existen, como vamos a ver, 2 niveles de infracciones a la norma tributaria. Hay contravenciones y hay delitos, ¿no? Y bueno, cuando se me configura una deuda a favor de la administración tributaria, yo puedo solicitar una facilidad de pago y así interrumpir mi periodo de prescripción, ¿no? Y bueno, antes de pedir una facilidad de pago, lo primero que tengo que hacer es estudiar si me corresponde algún beneficio tributario o alguna suerte. Digamos, tengo la suerte de que pueda hacer prescribir algunos periodos. Entonces, luego de haber estudiado, solicito mi facilidad de pago, que no es más que un plan de pagos para la deuda tributaria, ¿no? Si debo, digamos, de la gestión 2017, 2 impuestos, de la gestión 2018, solo el IUE, de la gestión 2019 ya debo unos ocho impuestos en todo el año, uno de IT, otro de IVA, ¿no? Así. Entonces, y al final debo también un poco de la 2020 y una declaración que he hecho mal en la 2021, en lo que va del 2021. Entonces, ¿qué voy a hacer para que no, para evitar algunos procesos posteriores y todo? Voy a plantear mi facilidad de pago o voy a solicitar mi plan de pagos, ¿no? Se va a reunir el monto de la deuda y te van a hacer un plan de pagos como una deuda del banco y vas a ir pagando de a poco y si tú incumples el plan de pagos te van a ejecutar y ya no vas a poder pedir solicitar plan de pagos sobre el plan de pagos, ¿no? Te van a ejecutar o pagas la totalidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere las facilidades de pago que otorga el artículo eh, 55 del Código Tributario, ¿no? Cuando señala que la administración podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, cuando la administración dice podrá conceder, ¿no? Eh, no es que va a venir y el administrador y te va a decir, ya, ven, vamos, te lo voy a decir que te lo hagan y no vas a tener ninguna constancia, ¿no? Todas las actuaciones de la administración tienen que ser por escrito y esta no es la excepción, más bien se necesita una resolución motivada de la administración tributaria, ¿no? Que acepte el plan de pagos. Por eso dice, podrá conceder. ¿Y cómo se concede? Mediante resolución, ¿no? Eh, con carácter improrrogable, ¿no? Porque solamente es una vez, ¿no? Si incumples, te ejecutan, pues, y tienes que pagar la totalidad. Ahora, estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones, dicen, ¿no? Y si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago de tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. Para la concesión de las facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter general hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías deberá ser fundamentado, o sea, también con una resolución.
Entonces, no es solamente decir ya ofrecer un plan de pagos, ¿no? Sino que hay que ofrecer también una garantía. Pero a veces hay deudas que son mínimas, no son mínimas, ¿no? Digamos, 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, en los que no vale la pena, digamos, afectar o accionar todo el aparato administrativo para grabar un bien por 10.000 bolivianos, ¿no? O por 5.000. Y luego hacer el desgravamen, bueno, es afectar al contribuyente, ¿no? Entonces, lo que hacen en este caso de las deudas pequeñas es, bueno, no tan pequeñas entre comillas, ¿no? Pero lo que hacen es, a manera de garantía, ¿verdad? Le mandan primero a pagar el 10% del total de la deuda y luego se acepta el plan de pagos. Bueno, así corre, ¿no? Pero ya cuando son montos elevados, sí necesitamos ofrecer alguna garantía real, o sea, un bien inmueble, digamos, un tractocamión, un automóvil que pueda considerarse que su valor cubre el monto total de lo que se está, de lo que se, de la deuda que está siendo objeto de plan de pagos. Ahora, en el caso de que ya te estén ejecutando tributariamente, ¿no? Dice que la facilidad en cualquier momento puedes presentar tu solicitud de facilidad de pago, aunque en ejecución de las deudas tributarias. Y cuando presentes en ejecución, o sea, cuando te están ejecutando, dice que va a tener efecto suspensivo. O sea que todo va a quedar en statu quo en esa etapa del proceso, del trámite, ¿verdad? Y no se va a retrotraer solamente porque tú hayas presentado una solicitud de plan de pagos, ¿no? Entonces, si en esta etapa presentas el plan de pagos, ¿no? Entonces, automáticamente te van a continuar con la ejecución. No van a tener que volverte a notificar ni nada, aunque hayas cancelado algunas, aunque hayas cumplido algunas cuotas de tu plan de pagos, ¿no? Sino que cuando incumplas, ya no se va a necesitar otro pronunciamiento, sino que, como dice acá, automáticamente se van a operar las medidas que correspondan adoptar por la Administración Tributaria para procurar el pago de la deuda tributaria, ¿no? Y en cuanto a las facilidades de pago, también el artículo 24 señala que podrán, mediante resolución administrativa, conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos, tomando en cuenta las siguientes condiciones, ¿no? La tasa de interés que tiene que eh, establecerse para el plan de pagos, ¿no? Que es una constante R que está definida por el artículo 9, ¿no? Del Decreto Supremo Reglamentario, pero este Decreto Supremo lo que hace es explicar cómo opera la fórmula entre otras cosas, ¿no? Cómo opera la fórmula del artículo 47 del Código Tributario. Y esta R es una constante, digamos, que tiene que ver con la tasa de interés de las operaciones activas, creo que está establecida por la ASFI para las entidades de intermediación financiera y esa tasa de interés es R, ¿no? Luego tiene que establecer también el plazo y número de cuotas, ¿no? O sea, esa tasa que está ah, eh, establecida para ese tipo de operaciones de las entidades de intermediación financiera, te la van a copiar y te la van a poner a tu plan de pagos. Vas a tener también establecido el plazo y número de cuotas, máximo hasta 60 meses, pero no quieras pues que por una deuda de 5.000 bolivianos te den pues 60 meses de plazo. Es también depende al monto de tu deuda. Puede ser que logres 10 cuotas o un año máximo, ¿no? El, eh, pero no puede extenderse más allá de 60 meses, o sea, 5 años, ¿no? En cuotas mensuales computables a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la notificación de la resolución, o sea, de la resolución que acepta tu plan de pagos, ¿no? No de la que te están cobrando, que ya te han notificado y que tú quieres evitar que continúe la ejecución. Ahora, también vas a realizar el pago inicial y vas a ofrecer las garantías y las demás condiciones que tenga que expresar
este pequeño contrato de facilidad de pago, ¿no? En la forma definida en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. ¿No? Y cuando tú presentes tu solicitud de plan de pagos ante la Administración Tributaria, en 20 días máximo te tienen que, mediante resolución administrativa fundamentada, aceptar o rechazar la solicitud, ¿no? Entonces, esta más veremos para que luego empecemos el siguiente periodo con la otra forma, ¿no? Eh, Una vez que el sujeto pasivo solicita una facilidad de pago, el plazo máximo es de 60 meses, ya hemos visto. Se debe efectuar un pago inicial y presentar la garantía, o en su caso solamente, si la deuda es un monto considerablemente bajo, se va a realizar solamente el pago inicial, que es de un 10% del total de la deuda. Se necesita un acto administrativo que acepte y autorice una resolución fundamentada de la Administración Tributaria que acepte o rechace tu solicitud de plan de pagos. La solicitud de plan de pagos constituye un reconocimiento de la deuda tributaria. Entonces, si reconoces, no hay plan de pagos por partecitas, ¿no? Es solamente por el total de tu deuda. Entonces, si vas a presentar tu plan de pagos, vas a reconocer hasta lo que tal vez no debías pagar. ¿Qué pasa si, ya puede ser que no esté prescrito, ¿verdad? Pero ustedes saben que abril se declara en mayo se declara en junio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me he equivocado y abril he declarado en abril, ¿verdad? Pero tengo un poco de deuda tributaria y quiero hacer mi plan de pagos, eso más voy a reconocer, ¿no? Entonces, ya no voy a poder reclamar que un pago indebido, ni voy a poder hacer un proceso administrativo que se llama por error material en las declaraciones, ¿no? Ni una modificación, ni nada por el estilo. Voy a pagar y voy a pagar nada más, ¿no? Y en caso de incumplido se podrá solicitar plan de pagos de la misma deuda. No hay plan de pagos sobre el plan de pagos, como les he venido repitiendo también desde la anterior clase, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí. En cualquier minuto se nos acaba el tiempo. A la vuelta del receso, ¿no? Vamos con las otras formas de extinción de la obligación tributaria y absolvemos las dudas que tengan en cuanto a este tema que estamos llevando ahorita. ¿Ok? Entonces, nos vemos en 5 minutitos. Les comparto el enlace para continuar con la clase. Hasta luego.